Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Bienvenidos, queridos radioyentes de Radio Universal, a nuestro boletín informativo del día de hoy, lunes 29 de junio de 1936. Vamos con nuestro editorial, como hacemos siempre antes de proceder al relato de las noticias del día. La impotencia del gobierno es evidente. Está al dictado de un comité de enlace de los partidos que conforman el Frente Popular, entre los que hay antagonismos ideológicos y contradicciones en los fines que persiguen unos y otros, con predominio de elementos extremistas que imponen el imperio de la demagogia en beneficio de su propósito de lograr la revolución. Ha causado sensación el artículo satírico de ayer domingo de Wenceslao Fernández Flórez, titulado El nuevo lenguaje, en el que pone de manifiesto la situación de violencia que estamos viviendo. En el mundo de hoy, la pistola tiene un lenguaje, como antes lo tenía el pañuelo o el abanico, y a fuerza de ver películas y de leer periódicos, hasta los más tranquilos ciudadanos lo conocemos. La pistola va convirtiéndose en un sustitutivo universal y conquista rápidamente una intervención en casi todos los actos de nuestra vida cotidiana. Hace años, siempre que había que dar cuenta de un suceso de este tipo, el reportero escribía: fulano sacó una pistola. Ahora dice así: fulano sacó su pistola. Y vamos con nuestra primera noticia publicitaria, antes de abrir la página de información nacional, aquí, en Radio Universal. Cafiaspirina, 1 o 2 tabletas vencen el dolor más rebelde y devuelven a nuestro semblante la acostumbrada expresión de bienestar y optimismo. Cafiaspirina Bayer. En cuanto a la información nacional, tenemos que destacar que ayer se celebró en Galicia el plebiscito por el Estatuto de Autonomía. Todo apunta a que la participación ha sido muy alta y que la mayoría se ha inclinado por el sí, teniendo presente que la propaganda afirmativa ha inundado de carteles toda la región. Por la tarde, el alcalde de dicha ciudad, señor Casal, comunicó que, por los datos recibidos, cerca del 90% del censo habría votado afirmativamente por el Estatuto gallego. El sábado 27 por la noche, a las 10:30, en el Cine Europa de Madrid, hubo un mitin en el que hablaron los líderes comunista y socialista José Díaz y Largo Caballero, respectivamente. El secretario general del Partido Comunista ha declarado que los obreros están dispuestos a defender la República, pero ésta ha de dar a los trabajadores lo que necesitan y es de justicia. Habló luego de la anunciada concentración de los propietarios agrarios en Madrid y dijo que si el gobierno no la impide, la impedirá el proletariado. Largo Caballero, secretario general de la UGT y diputado del PSOE, dijo que hay que demostrar que puede producirse sin necesidad de unos cuantos patronos. Se ha hablado de un golpe de Estado, pero no creo que haya nadie que lo dé, porque aunque tenga muchos entorchados, como la producción la tenemos nosotros, los entorchados sin producción no son nada. Y nos llegan noticias de última hora respecto al suceso ocurrido en Sevilla. Nos la acercan nuestros compañeros de redacción. Se trata de un hecho insólito en la localidad de Marchena. Un autobús con numerosos escolares de Sevilla, con sus profesores, que realizaban una excursión después de oír misa en la iglesia parroquial, fueron agredidos con el pretexto de que, atención, eran fascistas. Elementos de la localidad les agredieron con palos y piedras, resultando heridos de consideración 3 profesores que tuvieron que ser curados en el hospital de Marchena. Y antes de pasar a la información internacional, vamos nuevamente con otra noticia publicitaria en Radio Universal. Recuerde, Skoda. Su chasis indeformable centra, conserva la carrocería en perfecto estado evitando su deformación, los ruidos y los desajustes de las puertas. Skoda.
Información internacional en Radio Universal. Dancing. Ayer, Albert Foster, jefe del Partido Nacional Socialista de Dancing, reclamó la deposición del alto comisario de la Sociedad de Naciones y anunció que quieren instaurar una dictadura del partido nazi. La presencia del crucero Leipzig en aguas de la Ciudad Libre el día de esta proclama subraya el alcance de esta. El jefe nazi reclama la liberación de Danzig del control de la Sociedad de Naciones y anuncia la dictadura completa de su partido. Y en cuanto a la información cultural, desde redacción nos llega la última hora. En el Círculo de Bellas Artes de Madrid se ha celebrado el banquete organizado por la Casa de Palencia en honor del ilustre escultor Vittorio Macho para festejar su ingreso en la Academia de Bellas Artes. Enhorabuena a este gran escultor español. Y hasta aquí nuestro boletín informativo en Radio Universal, que despedimos, como lo hacemos siempre, con una melodía musical de nuestra selección. Gracias, amigos, por su atención y hasta mañana. Adiós. Pues nuevamente nos trasladamos desde el siglo pasado, desde 1936, al siglo XXI, concretamente desde el 29 de junio del 36 al 29 de junio de 2019. Y nos encontramos en Noticiario 1936, en este salto en el tiempo, con el profesor José Luis Orella, viejo amigo mío, de hace muchísimos años. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Siempre es un placer estar aquí. El placer es nuestro, querido José Luis. Bueno, él es profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo. Vamos a ver, José Luis, a finales de junio de 1936, es día 29, el Partido Comunista y el Partido Socialista celebraban juntos mítines y compartían Juventudes Unificadas. Pero los comunistas eran bolcheviques estalinistas. ¿Esta ideología la compartían los socialistas liderados por Largo Caballero? Hombre, desde luego la compartían, aunque orgánicamente, desde luego, mantenían unos sentimientos de rebeldía, de no subordinación a los comunistas. Pero sí que el Partido Comunista, por su menor tamaño, había decidido irse integrando y asimilando a esos socialistas para coger esa fuerza. De ahí viene la unificación de las juventudes, incluso a nivel sindical de la UGT, incluso ya un proyecto que se quedaría cortado, que será la unificación de los partidos, que solo se realizará en el ámbito catalán. Por eso el PSUV va a ser Partido Socialista de Unificación, ¿no? Y así. En el mitin conjunto, José Luis, de socialistas y comunistas, se habla ya claramente de utilizar la violencia para salvar al proletariado de las derechas que amenazaban los logros de la lucha del proletariado. Pero ¿a qué logros se referían? Si desde ese mismo gobierno, esos mismos partidos de izquierdas provocaban las movilizaciones obreras y las huelgas, ¿qué logros? ¿De qué logros sociales, sindicales, laborales, gremiales estamos hablando? Hombre, desde luego ellos ya el primer logro que habían conseguido era ya la amnistía, ¿no? Sobre todo los que se habían sublevado con lo de Asturias. Y ahora ya la presión mediante violencia y sobre todo ya con el sentir de decir la revolución no debe tener ningún tipo de topes, y ahora ya con un gobierno frente populista hay que obligarle a desarrollar de una forma acelerada, llegar a ese proceso de la revolución. Ellos ya estaban ya presionando sobre todo en cuestiones de subidas de sueldos, de cuestiones de ocupaciones de fincas, etcétera, y esencialmente tomando como ejemplo la Revolución Rusa, que no tuviesen ya más remedio la autoridad oficial que reconocer la política de violencia y de ocupaciones que ellos estaban empezando a realizar, ¿no? Luego, logros laborales, sociales, sindicales, gremiales, ninguno. No. Todo logros revolucionarios. Eso es. Muy bien, sobre todo muy productivo para los trabajadores. Hemos hablado de Wenceslao Fernández Flórez. ¿Quién era, para que el gran público pues conozca al personaje? ¿Quién era Wenceslao Fernández Flórez? Hombre, es uno de los intelectuales de época, uno de los grandes periodistas gallegos,
que va a ser había sido Premio Nacional de Literatura en 1928, va a ser célebre un poco por diversas obras así literarias, y luego posteriormente durante la guerra será una de las personas que tenga que estar refugiada, salir, etcétera, ¿no? Y quizá pues, la gente que nos está viendo lo conozca más por El bosque animado, ¿no? Y así, porque hay varias películas que bueno, se hacen referencia a su obra literaria, ¿no? Bueno, esos intelectuales, periodistas, en aquellos tiempos el término intelectual y periodista iba en muchísimos casos íntimamente unido. Hoy no es así, muchísimos menos. Bueno, pues uno de los intelectuales y periodistas de derechas, perseguido por la libertad de pensamiento del Frente Popular, como tantos otros periodistas, escritores, literatos de derechas que fueron perseguidos por el Frente Popular hasta la muerte. Ahí está. Hasta la muerte. Vámonos al plano internacional, si te parece bien, José Luis. Danzig estaba siendo dominada por los nazis, por el Partido Nacional Socialista Alemán, para romper el estatuto internacional que esta ciudad tiene desde el final de la Primera Guerra Mundial, concretamente desde el Tratado de Versalles en el año 19. ¿Podemos profundizar en esta cuestión? Sí, hombre, a nivel jurídico es una ciudad libre, pero cuya defensa militar y la política internacional estaba controlada por el Estado polaco, lo hacía en su representatividad, pero claro, había que tener en cuenta que demográficamente su población era alemana, y por eso la circunstancia de que su gobierno municipal local había tenido un gran triunfo del Partido Nacional Socialista de Danzig, que pedía la inclusión en lo que ya era la Alemania Nacional Socialista. El problema que tenían los polacos con ello es que la única salida que tenían al mar era a través del pasillo, y Danzig controlaba aquella circunstancia. Por lo tanto, una incorporación de Danzig a la Prusia Oriental hubiera significado casi la pérdida de ese control, desde luego, de la salida polaca al mar Báltico, ¿no? Lo cual creaba un punto de fricción, aparte de aquella particularidad de un Estado libre que no dependía de Alemania, sino que a niveles internacionales dependía de Polonia, pero su población, desde luego, se había expresado profundamente por la integración en Alemania, ¿no? En Alemania, porque perteneció a Alemania, claro, y era Alemania, había formado, y desde la Primera Guerra Mundial, hasta la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial, que quede muy claro, porque bueno, pues Alemania, con el Tratado de Versalles, le fue arrebatado un porcentaje muy importante de su territorialidad, el territorio nacional alemán, dejando en muchas zonas de Europa a las que se les quitó Alemania, bueno, pues poblaciones enteras que eran de origen alemán, que hablaban alemán y que pensaban en alemán. Y que luego van a aprovechar para reivindicar su integración otra vez a su casa común, patriótica. En Alemania, con la importancia además estratégica de Danzig, que es la salida al mar Báltico, que al final es lo que es el detonante del inicio de la Primera Guerra Mundial, porque con la invasión de Polonia lo que los alemanes pretenden es precisamente recuperar por la fuerza de las armas esta salida al mar. Vamos a ver, hemos hablado del escultor Vittorio Macho. ¿Quién era Vittorio Macho? Bueno, es uno de los escultores un poco que son de moda, natural de Palencia, había formado parte un poco de esas vanguardias. Es uno de los escultores que era académico de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, y que tendrá luego su importancia porque después de la guerra hará una carrera bastante importante en el extranjero, tendrá sus monumentos de Simón Bolívar, etcétera, un poco por el mundo americano, y luego retornará a España y se integrará en la vida artística ya de la España ya de los 50, ¿no? Y tenemos bastantes monumentos suyos, sobre todo en el ámbito palentino. Es uno de los escultores un poco de primera línea, un poco de vanguardia de este momento, ¿no? Pero el régimen de Franco no había perseguido, según la propaganda de izquierdas, de una manera feroz a los intelectuales artistas de izquierdas que no estuvieron en un principio con el régimen y que luego retornaron, nada menos que en los años 50, no estamos hablando
del año 76, 77, 78 y posteriores, no, cuando el régimen era más fuerte. Hombre, lo que muchas veces habría que estudiar es que muchos artistas intelectuales salen precisamente por la persecución del Frente Popular, luego muchos salen por las circunstancias de la guerra y luego finalmente hay algunos que salen por sus afinidades con el mundo de la izquierda. Pero desde luego, excepto aquellos que tenían delitos de sangre, todo el mundo que salió por diversas circunstancias podían volver a España, porque España posteriormente no fue un régimen totalitario, aunque sí lo fuese autoritario, que son cosas muy distintas. No son, algún día hablaremos de esa diferencia fundamental. Nos tenemos que ir, mi querido José Luis Orella. Dado que José Luis Orella es navarro, estará con nosotros el 7 de julio, ya se lo anticipo. Muchas gracias, amigos. Hasta mañana, adiós.